Descubierto. Increíble consejo financiero de una camarera transforma la vida de un CEO en crisis. El café colmado de gente bulliciosa, el aroma del café recién hecho flotando en el aire, y Clara corre de mesa en mesa. Sus pies apenas tocan el suelo mientras lleva la bandeja cargada de tazas. Su sonrisa, un reflejo de su esencia, es inquebrantable a pesar de las dificultades que la atraviesan. A sus 23 años, esta joven camarera ha aprendido la lección más valiosa: el sacrificio por la familia. Su madre enferma y su pequeño hermano son más que su razón, son su motor. Pero dentro de ella, una lucha constante reverbera. La vida que sueña parece un laberinto de imposibles, sombras de un futuro donde la educación y la estabilidad económica son meras ilusiones. En medio del ruido, una figura destaca: Hugo, un CEO que parece llevar el peso del mundo sobre sus hombros, entra al café. Su mirada perdida revela un tumulto, la tristeza de haber perdido a su mejor amigo y la presión aplastante de una empresa en crisis. Clara, con su innata empatía, siente una conexión inmediata. Lo observa y sin pensarlo se acerca. ¿Un café solo?, pregunta, llevándola a una conversación casual y banal que sin embargo empieza a desentrañar un universo lleno de desolación. Mientras sirven el café, las palabras fluyen, revelando heridas más profundas de lo que ambos podrían haber imaginado. Clara, con su vida marcada por el sacrificio, se siente atraída por el mundo de Hugo. A veces, invertir en las personas es más valioso que en los negocios, dice sin pensar. En ese instante, sus corazones se entrelazan, y el timbre de esa frase resuena en la mente de Hugo, quien siempre vio la vida a través de cifras. Esta joven le ha guiado hacia un rincón que nunca había contemplado: el valor de las relaciones humanas. Sin embargo, el eco de sus consejos empieza a transformarse en una pesada carga. Mientras Clara intenta lidiar con las angustias del día a día, siente que le ha entregado una parte de su alma a Hugo, pero no tiene claro si su luz alcanzará a iluminar su oscuro camino. En la empresa, los cambios que él ha decidido implementar en busca de una cultura más humana son malinterpretados. Rumores como cuchillos atraviesan la atmósfera corporativa, y sus antiguos compañeros se convierten en críticos acérrimos. La tensión crece en cada encuentro, y Hugo se encuentra atrapado en su propio laberinto. Los fantasmas del pasado clavan sus garras, amenazando con destruir no solo su empresa, sino también las relaciones que parecían inquebrantables. Un escándalo inesperado llega como una tormenta, y la reputación que tanto le costó construir cuelga de un hilo. Clara, sin saberlo, se convierte en un faro en su tormenta desatada, pero ella también siente la presión del peso del mundo en sus hombros. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Clara revive los ecos de su vida dura mientras observa que Hugo, en una batalla por su integridad, tiene que decidir si la riqueza superficial es realmente lo que desea. A su vez, ella se pregunta si su sacrificio por mantener a su familia vale la pena si no hay espacio para sus sueños. En esa noche tormentosa, ambos llegan a un punto de quiebre. Hugo se enfrenta a una bifurcación de caminos, mientras Clara, llena de dudas, siente que todo lo que han construido podría desmoronarse. La presión es abrumadora, y el camino que elijan podría definirse en cuestión de segundos. ¿Lograrán encontrar lo que verdaderamente importa antes de que el caos los consuma por completo? La lluvia caía con fuerza, asemejando el frenesí interno que Clara experimentaba. Las gotas golpeaban el cristal de la ventana, y su mente se llenaba de pensamientos contradictorios sobre su elección de seguir apoyando a Hugo. Esa noche, en su pequeño apartamento, se sentó al borde de la cama y observó las fotos de su madre y su hermano en la pared. Cada imagen parecía recordarle el sacrificio que había hecho durante años. A pesar de la presión que pesaba sobre ella, también había una chispa de determinación que ardía en su interior. Reflexionó sobre lo que realmente quería. ¿Era suficiente con vivir el presente sacrificándoselo todo a cambio de una estabilidad incierta? ¿Acaso no era el momento de buscar su propio camino?
Ese dilema la acosaba, torturándola. El día siguiente en el café, Clara se dio cuenta de que su energía había cambiado. Esa mañana, mientras servía a los clientes, atendía las mesas sin ver más allá de sus tareas diarias. Pero en su mente, el eco de las palabras de Hugo resonaba: invertir en las personas. Decidió que ya no iba a ser solo el pilar en el que Hugo se apoyaba en su crisis, tenía su propia vida que reconstruir también. Aprovechando un pequeño descanso, llamó a un amigo de la universidad, Martín, quien siempre había sido un apoyo incondicional. Durante la conversación, Clara compartió sus inquietudes y también le confesó que había estado considerando volver a estudiar. «Siempre supe que tenías potencial para más, Clara», dijo Martín con entusiasmo. Fue un llamado a la acción que la llenó de energía. Cuando colgó, dio un paso decisivo hacia el futuro que anhelaba. Decidió que iba a aplicar para una beca en una universidad local que ofrecía un programa financiero. Clara siempre había tenido una mente analítica, y aunque su camino había sido el del sacrificio y el trabajo duro, sentía que era hora de pedir también algo para ella. Ese día en el café fue diferente. La energía que emanaba de ella había contagiado a los demás. La sonrisa que solía ser un escudo se transformó en una herramienta de conexión genuina con sus clientes. Mientras tanto, la situación de Hugo en la empresa se complicaba cada vez más. Los resultados del escándalo ya estaban impactando en su día a día. Las llamas de la crítica se avivaban con cada decisión que tomaba. Una tarde, mientras se sentaba a revisar las posibilidades para revertir la crisis, recordó la conversación con Clara. Su enfoque en el bienestar humano, aunque mal interpretado, era quizás su mayor fortaleza. En ese instante, decidió implementar cambios más audaces dentro de la empresa, apostando más fuerte por un equipo más unido, que pudiese navegar las aguas turbulentas juntos. Hugo también se dio cuenta de que sus decisiones podían abrir nuevos horizontes. Clara le había inspirado a enfrentar su miedo al fracaso, a no dejarse vencer por el qué dirán y a luchar por lo que creía. A medida que los días pasaban, la realidad de ambos se entrelazaba en un inesperado camino de crecimiento. Clara, cada vez más confiada, se centraba no solo en el bienestar de su familia, sino en ella misma. En una conversación con Martín, sentía como las posibilidades de un nuevo futuro empezaban a florecer. Sin embargo, al mismo tiempo, sintió que la presión aumentaba. Sabía que debía enfrentar también a Hugo sobre lo que sería su nueva dirección. La idea de confesarse con él le generaba nerviosismo. No solo sería un punto crucial en su relación, sino que podría cambiar dinámicamente el equipo que él intentaba reconstruir. ¿Aceptaría Hugo su decisión? ¿Reaccionaría de manera negativa ante su avance personal? Las respuestas estaban cerca, pero el camino por recorrer estaba repleto de incertidumbres. ¿Podría Clara balancear su crecimiento personal con el tumulto de la vida de Hugo y su empresa? Las decisiones que vendrían estaban a la vuelta de la esquina. Clara respiró hondo, sin saber que esta sería la encrucijada que definiría no solo su futuro, sino a de Hugo y la empresa que había sido su refugio. Clara se despertó esa mañana con un propósito renovado. La luz del sol se filtraba por las cortinas, y aunque el cielo fuera claro, su mente estaba cargada de sombras. Sin embargo, sentía que algo había cambiado. Cada día que se acercaba a su cita con el panel de selección para la beca en la universidad era un paso más hacia su dignidad. Se vestía con cuidado, eligiendo un atuendo que la hiciera sentir poderosa, no solo como camarera, sino como la futura estudiante que quería ser. En el café, el ambiente era vibrante, pero Clara tenía su atención fija en un solo objetivo. Una vez que el día se calmara, hablaría con Hugo. Mientras servía café y escuchaba las conversaciones de los clientes, comenzó a construir una estrategia mental. Comprendía que tener esa conversación no sería sencillo. ¿Cómo podría transmitirle que al fin había decidido poner su bienestar por encima de su proyecto conjunto? Hugo había sido su amigo y confidente, pero también una fuente de dependencia emocional. La sola idea de abrir la puerta a una nueva etapa la aterrorizaba. Se imaginó a sí misma, de pie frente a él, hablando con claridad, sin titubear. «Hugo, he decidido seguir mis estudios», repetía para sí, pero sabía que las palabras elegidas también debían estar acompañadas de un cierto valor que solo podía encontrar dentro. A medida que avanzaba el turno, el bombardeo de pensamientos sobre cómo Hugo reaccionaría la mantenía inquieta. Se sentía un poco como si estuviera liderando una revolución personal, donde cada día que pasaba representaba una victoria. Una de sus clientas, una mujer mayor con un brillo de sabiduría en los ojos, se acercó a ella y, al notar su expresión preocupada, le dejó un consejo inesperado. «La vida siempre te ofrece nuevas oportunidades, querida.
solo tienes que atreverte a saltar. Clara tomó esa frase como un empujón hacia adelante. Con el cierre del café en el horizonte, reunió todos sus pensamientos en una carpeta mental. Pasaron las horas, transformándose en minutos que parecían eternos. Finalmente, cuando el último cliente dejó su mesa, respiró profundo. Sabía que no podía esperar más. Hugo estaba en la oficina, lidiando con sus propios demonios. Esa era su oportunidad. Se acercó al despacho y al entrar notó la tensión en el ambiente. Hugo parecía más cansado que nunca, las ojeras en su rostro abundaban y la mirada ausente reflejaba la carga que sentía por la situación de la empresa. Aún así, dejó a un lado las dudas y se sentó frente a él, con determinación. «Hugo, necesito hablar contigo», comenzó Clara. Al pronunciar aquellas palabras, sintió que doblaba una esquina en su vida. Se sintió liberada, pero también asustada. Mientras hablaba, al explicar su decisión de volver a estudiar finanzas, notó cómo el rostro de Hugo pasó de la sorpresa a la preocupación. Ella sabía que su decisión no solo afectaba su futuro, sino también la dinámica laboral de la que formaban parte. Hugo la miraba con los ojos entrecerrados, asimilando la noticia. «¿Pero qué pasará con el equipo?», preguntó, sin poder evitarlo. Era un reflejo de su propio temor a perder el apoyo que siempre había tenido en Clara. La conversación se tornó intensa, repleta de emociones contradictorias. Clara hizo uso de su propia voz, defendiendo su decisión, mientras Hugo intentaba entender el nuevo rumbo que tomaba la persona con la que había compartido tantos altibajos. En cada palabra que Clara pronunciaba, su confianza crecía, pero también la tensión en la sala. En ese instante, algo importante surgió. El camino que Clara había decidido tomar impactaría cada rincón de su vida, incluyendo la suya. La resistencia de Hugo representaba algo más que la simple preocupación por su equipo. Era un reflejo de sus propios temores a los cambios que venían. Finalmente Hugo, después de una pausa incómoda, habló. «No sé cómo encaja esto en mi visión, Clara», confesó, dejando ver sus vulnerabilidades. Todo lo que había construido parecía tambalearse. Clara, a su vez, sintió cómo daba un paso hacia un futuro incierto, pero marcado por la necesidad de crecer. La conversación, aunque difícil, dejó claro que algo debía cambiar. Ambas vidas habían estado entrelazadas, pero quizás, en la búsqueda de sus propios destinos, se estaban adentrando en territorios inexplorados. Clara salió del despacho con el corazón acelerado, nerviosa pero liberada. La reacción de Hugo había sido una respuesta genuina a sus miedos. Sabía que el diálogo estaba lejos de ser un cierre definitivo, pero en su interior se forjaban nuevas posibilidades. Sin embargo, la noche traería consigo un nuevo desafío. Un mensaje inesperado en su teléfono podría alterar todo lo que había planeado hasta ese momento. Así que, justo cuando creía que comenzaba a tomar el control de su vida, un giro inesperado estaba a punto de poner a prueba su renovada determinación. Clara se sentó en el pequeño banco detrás del café, intentando calmar las palpitaciones que aún resonaban en su pecho después de la conversación con Hugo. La luz del atardecer bañaba el lugar en un tono dorado, pero su mente seguía atrapada en la incertidumbre. El mensaje que había recibido minutos antes de salir del despacho la había dejado inquieta. Era una invitación a un evento de networking que se llevaría a cabo en una de las mejores universidades de la ciudad. Únicamente a personas seleccionadas, se aseguraban de recalcar en el mensaje. Se repitió a sí misma que esto era lo que había estado buscando, una oportunidad para empoderarse y aprender. Pero las dudas la invadieron rápidamente. ¿Estoy realmente lista para esto? ¿Qué aportaría yo en un entorno así? Sin embargo, una idea empezó a germinar en su mente, una chispa que podría encender su determinación. Tenía algo que ofrecer. Pasaron las horas, y aunque el café había cerrado, Clara sabía que su jornada no había terminado. La noche se presentó como un obstáculo adicional que debería sortear. Mientras llegó a casa, la preocupación crecía de manera inversa a su deseo por avanzar. Esa tensión interna la llevó a mirar el espejo de manera directa, confrontando su reflejo. «Eres más fuerte de lo que crees», murmuró, obligándose a despojarse del miedo que la paralizaba. Motivada por la claridad que le ofreció esa reflexión, se sentó frente a su laptop. El evento era al día siguiente, así que se dedicó a investigar todas las formas posibles de acercarse a los asistentes. Estaba lista para armar un plan de acción. Cuanto más leía sobre los ponentes, más se sentía preparada.
Había tantos emprendedores exitosos que habían comenzado desde abajo, y cada historia la conectaba con su propio viaje. Él, ese deseo de educación, de superación personal. Si logran hacerse un lugar, ¿por qué no podría serlo yo?, pensó, adecuada a la idea de una próxima transformación. Hugo todavía ocupaba su mente, así que Clara decidió que ya era hora de hablar con él nuevamente. Su confianza había sido puesta a prueba, y aunque había sentido que en su discusión había dejado huella, sabía que debía informarlo sobre la nueva oportunidad antes de que él pudiera pensar que su futuro estaba completamente desligado de su presente. Con el corazón en la mano, de nuevo se asomó a la oficina de Hugo, que por momentos sentía más como un refugio. «Me gustaría acompañarte a la reunión de mañana», propuso, abriendo la puerta a nuevas posibilidades. La sorpresa fue evidente, pero Clara podía ver el destello de curiosidad en sus ojos. Convencida de que unir sus esfuerzos podría resultar en un aprendizaje mayor, compartió su entusiasmo. Ella sabía que su implicación no solo podría reforzar su papel en la dinámica de trabajo, sino que también podía aportar a Hugo un nuevo enfoque fresco para resolver sus problemas empresariales. La conversación se transformó de nuevo en un diálogo sobre el trabajo y las decisiones, pero esta vez sin tensión, y su conexión parecía fluir más naturalmente. Clara se sentía como si se estuviese reconectando no solo con Hugo, sino con sus propias ambiciones y sueños. Sin embargo, en el fondo, una pequeña alarma sonaba. La decisión de enfrentarse a esta nueva etapa de su vida era un camino lleno de riesgos. Finalmente, antes de despedirse, Clara le explicó a Hugo que su participación en el evento no era solo por una cuestión de interés, sino por su propio desarrollo. Una nueva faceta podría ser lo que ambos necesitaban para sus respectivos futuros. Y aunque él la escuchaba atentamente, no pudo evitar preguntarle: «¿Y si esto no sale como esperas?». La pregunta quedó en el aire, resonando en su mente. Cuando Clara salió de la oficina, se sintió empoderada, pero no exenta de inquietud. Al llegar a casa, se apresuró a listar todo lo necesario para el evento, sus notas, su lista de preguntas y aquella chispa de esperanza que la había guiado todo el día. A la mañana siguiente, el despertador sonó, y la emoción se entrelazó con un ligero temor a lo desconocido. Clara se miró en el espejo. Esa misma imagen de fuerza y determinación le devolvía la mirada. El evento representaba más que una simple cita. Era el epítome de un nuevo comienzo. Sin embargo, al entrar al auditorio y calibrar el ambiente, un nuevo mensaje en su teléfono la detuvo en seco. Era de alguien que nunca pensó que la contactaría. «Clara, tengo un proyecto para ti. Necesito tu asesoría». La revelación la golpeó con un atisbo de ansiedad. ¿Qué decisiones tendría que enfrentar ahora? La incertidumbre latente la empujaba hacia adelante, pero sabía que la próxima decisión definiría su camino. Clara inhaló profundamente, tratando de centrar su mente en el mensaje que había recibido. Las palabras pesaban sobre ella como un velo de incertidumbre. La posibilidad de participar en un proyecto que todavía no comprendía la obligaba a considerar un nuevo giro en su desarrollo profesional. La idea de asesorar a alguien tan importante como un CEO la abrumaba y al mismo tiempo la emocionaba. ¿Qué podía aportar ella? La inexperiencia acechaba como una sombra, pero había aprendido que el potencial no siempre se mide con la experiencia. Con el auditorio frente a ella, la realidad del evento se transformó en una esfera de emociones. Sus compañeros llegaban, se saludaban y compartían expectativas. Y ahí estaba ella, atrapada entre la expectación y el temor. La voz de su mentor resonó momentáneamente en su mente. La confianza es clave, Clara. En este mundo debes ser tu mejor defensora. Teniendo eso presente, se dirigió a un grupo de asistentes que discutían sobre un tema que había investigado la noche anterior, la economía digital. Al acercarse, su corazón latía con fuerza, casi como un tambor que anunciaba una nueva etapa. Los participantes la miraron con curiosidad, y cuando Clara empezó a compartir sus ideas, encontró que su voz era clara y segura. La digitalización cada vez más nos permite no solo adaptarnos, sino también innovar en nuestros modelos de negocios, expuso. Las cabezas asentían y por un instante se sintió como en casa. Después de esa breve intervención, un hombre alto y de traje oscuro se le acercó. «Interesante perspectiva. Me gustaría conocer más sobre tu enfoque», le dijo. Clara sonrió, sintiendo una chispa de validación. De pronto las ramas de su crecimiento personal parecían florecer frente a ella. Pero en ese mismo instante, un pensamiento interruptor apareció. ¿Y si no puedo mantener esta conversación?
una lucha interna que había enfrentado durante años, asomándose de nuevo. Consciente del tiempo que tenía, se despidió rápidamente, llevándose consigo la sensación de que había iniciado un camino. Era hora de explorarlo, y así se aventuró en un rincón más apartado, donde las charlas eran más personales. Había potenciales colaboradores, personas que llovían con ideas frescas. Un rato después, su teléfono vibró. Era un recordatorio del próximo panel de discusión. Clara, entusiasmada, corrió hacia el auditorio, donde se encontraba un destacado empresario. Sus logros eran legendarios y su historia personal resonaba con muchas de las dificultades que Clara había superado. En ese momento, la voz interna que le decía que podía empezaba a ganar fuerza. Mientras tomaba notas sobre sus intervenciones, el empresario mencionó cómo la adaptabilidad había sido crucial en su trayectoria. Clara se dio cuenta de que esto resonaba en su propio viaje. La lucha contra el miedo al fracaso, la duda constante sobre su lugar en el mundo profesional. Pero había un matiz distinto en ese discurso, un llamado a no aferrarse a las fronteras autoimpuestas. Un nuevo horizonte se dibujaba. Cuando el panel concluyó, se acercó al empresario, esperando escuchar sus palabras también. Su historia fue increíble. ¿Podría ofrecerme algún consejo en mi camino? Mirándolo a los ojos, Clara sintió que su vulnerabilidad no la hacía débil, sino que la acercaba a la posibilidad de aprender algo esencial. El empresario la miró y con un leve gesto de reconocimiento se detuvo. A veces, los valores que crees tener son solo un reflejo de lo que temes dejar atrás. Si realmente quieres crecer, debes confrontar esas inseguridades. Esa afirmación la atravesó como un rayo, iluminando rincones de su mente que no había explorado. Mientras se alejaba, reflexionó sobre la dirección que había tomado su jornada en este evento. Había algo en su interior que ya no quería ocultar. La invitación a asesorar al misterioso CEO, junto a la conversación con el empresario, la hacían sentir que sus ideas, creencias y sobre todo su autenticidad eran su mayor activo. Al llegar a casa esa noche, la mente de Clara seguía girando, llena de nuevos planes. Pero aún quedaba un aspecto que no había tenido en cuenta a medida que descubría su voz en ese espacio. Él, quien había enviado el mensaje sobre el proyecto, la contactó nuevamente. «¿Podríamos discutir más sobre mi situación?», decía la pantalla, y su pulso se aceleró. Ahora debía decidir si estaba lista para hacer frente a esta nueva realidad. ¿Era este un nuevo desafío o una trampa más en su camino personal? La respuesta estaba a punto de revelarse. Clara se sentó en la cocina, un lugar que había estado alejado de su mundo profesional, pero que ahora se sentía como un refugio familiar. La luz tenue iluminaba su entorno, creando un ambiente que la invitaba a contemplar las decisiones importantes que debía tomar. A medida que el brillo de la pantalla de su teléfono aún la deslumbraba, recordó las últimas palabras del empresario. Esa frase resonaba en su interior, una especie de mantra que la impulsaba a despojarse de sus limitaciones autoimpuestas. La invitación a discutir el proyecto con el CEO parecía ser el catalizador que había estado buscando. Tal vez no era solo una oportunidad, podía ser la forma de validar sus propias capacidades. Pero el temor a lo desconocido susurraba su mensaje de inseguridad. Clara sabía que para responder a esa invitación tendría que desnudarse emocionalmente, aceptar que su perspectiva valía tanto como la de cualquier otro experto. A la mañana siguiente decidió preparar su mente. Se trataba de un acto deliberado, buscar información sobre el CEO y su trayectoria. Estaba claro que había una crisis en su empresa, pero poco sabía de su historia personal. Se sumergió en artículos, entrevistas y análisis financieros. Cada fragmento de información le dio una nueva pieza del rompecabezas. Cada dato le ayudaba a trazar un mapa de su experiencia. Durante esa investigación, Clara comenzó a notar las similitudes entre su viaje y el del CEO. Ambos habían enfrentado momentos de duda y de crisis. Ella había sentido el peso de la incertidumbre al dar sus primeros pasos en el ámbito profesional, mientras que él había lidiado con decisiones que amenazaban la estabilidad de su empresa. Había un paralelismo poderoso, y esa conexión la llenaba de confianza. Con cada hoja que pasaba y cada dato que anotaba, su voz interna se fue fortaleciendo. «Si no hablas, nunca serás escuchada», se dijo a sí misma, recordando la importancia de ser audible en un espacio que siempre había considerado reservado para otros. El día del encuentro llegó, y con él una amalgama de nervios y entusiasmo.
Al llegar a la oficina del CEO, se sintió pequeña frente a la grandiosidad del entorno. Las oficinas eran modernas y elegantes, reflejaban un éxito que parecía abstraído de su realidad. Sin embargo, cuando cruzó la puerta y se encontró frente a él, lo que más le sorprendió fue su vulnerabilidad. A pesar de su poder, su expresión mostraba una carga que lo hacía parecer humano, casi frágil. Clara, de pie frente al CEO, recordó todas las horas de preparación. Ya no era solo la camarera que había escuchado consejos financieros de paso, se había convertido en la mujer dispuesta a compartir sus perspectivas. Al comenzar la conversación, sus palabras fluyeron con naturalidad. Habló de la economía digital y de cómo las empresas podían adaptarse a las nuevas circunstancias. Pero, más allá de los datos, ofreció sus propias vivencias y la forma en que había superado sus dudas. El CEO la observaba con atención, y a medida que hablaba, Clara podía sentir la tensión del silencio ceder. Lo que le propongo, continuó, no es solo una estrategia, es una invitación a cambiar la narrativa de su empresa, a restaurar una cultura interna que priorice la innovación y la adaptabilidad. Al concluir, respiró profundamente, enfrentando su propia vulnerabilidad. Había compartido más que solo una idea, había compartido una parte de sí misma. El CEO, tras un momento de reflexión, asintió lentamente. Eso es algo que no había considerado. Quizá he estado tan atrapado en los números que he olvidado lo más importante. Me gustaría que profundizáramos en esto. Las palabras de aceptación la llenaron de satisfacción, pero Clara sabía que estaba en la cúspide de un nuevo desafío. La transacción de ideas había comenzado, pero el viaje de conquistar su propio miedo apenas comenzaba. De repente, se dio cuenta de que la verdadera transformación resultaba de mantenerse firme ante la incertidumbre y poder mostrar su auténtico yo. Mientras salía de la oficina del CEO, una sensación de logro la envolvió, pero también una inquietud. Aquella no sería su única interacción. ¿Qué nuevas fronteras se abrirían? La inquietante certeza de nuevos obstáculos e incertidumbres la esperaba en cada esquina de su camino. La pregunta quedó abierta en su mente. Su voz se había manifestado, pero ¿sería suficiente para cambiar el rumbo de una vida que apenas comenzaba a entender? Clara llegó a casa con la adrenalina aún fluyendo por su cuerpo. Había estado en la sala del CEO, hablando como nunca antes lo había hecho. La sensación de haber compartido sus pensamientos y propuestas era exaltante, pero también encendió una chispa de ansiedad. Ahora viene lo más difícil, pensó. Había logrado abrir la puerta, pero necesitaría algo más que una conversación ocasional para dejar una huella real. Pasaron los días y la incertidumbre penetró en su rutina diaria. Clara se dedicó a elaborar un plan. Sabía que no podía permitir que aquel primer encuentro fuera un mero destello en su trayectoria. Cada mañana se despertaba con la determinación de sumergirse de lleno en la investigación de la empresa del CEO. Avanzó buscando no solo entender los problemas financieros, sino también cultivar un enfoque más profundo sobre la cultura organizacional que había heredado. Su atención se centró en los empleados de la compañía. Comenzó a visualizar cómo podrían involucrarse en los cambios que ella estaba sugiriendo. Se planteó preguntas cruciales. ¿Qué temores existían en su equipo? ¿Qué propuestas serían más efectivas y adaptables a la crisis actual? Frases como «la voz de cada empleado cuenta» resonaban con más fuerza que nunca mientras analizaba cómo se podría facilitar una conversación entre todas las partes involucradas. Cada día se sentía más capaz, más cercana a la metamorfosis que aspiraba a lograr. Una tarde, Clara decidió organizar una pequeña reunión con antiguos compañeros de trabajo del restaurante donde había trabajado. Aquellos que alguna vez habían compartido sus sueños y frustraciones eran exactamente las voces que necesitaba escuchar. Se sentaron en una mesa del café local y comenzaron a intercambiar ideas sobre el liderazgo y la motivación dentro de un equipo. La pasión y el entusiasmo que emanaban de ellos eran contagiosos y reforzaron sus convicciones. De pronto, un comentario de Raúl, uno de sus amigos de la antigua cafetería, resonó con claridad.
A veces, el liderazgo no se trata de gritar órdenes, sino de escuchar y entender. Esa simple frase encendió una idea en la mente de Clara. La esencia de su propuesta para el SEO no solo necesitaba ser sobre el cambio financiero, sino también sobre cómo restaurar la confianza en su equipo. Era un dilema. Si ella podía ver lo que se necesitaba fuera, ¿podría hacer lo mismo dentro de ella? Clara empezó a escribir un borrador de su propuesta, fortaleciendo los elementos de mentalidad colaborativa y comunicación abierta. Le dio vueltas a esa idea. Su voz debía resonar no solo en el SEO, sino también en cada uno de los empleados. Era una estrategia que requeriría tacto y habilidad, pero que al mismo tiempo fue surgiendo de su propia experiencia. El desafío estaba claro. Su ambición había crecido tanto como su disposición para enfrentarlo. Salir de la sombra de su pasado requeriría no solo persuasión, sino la habilidad de iniciar una conversación significativa sobre el futuro del negocio. En los días siguientes, Clara continuó refinando su enfoque, cada vez más convencida de que su visión podría marcar una diferencia real. Sin embargo, a medida que se acercaba nuevamente al CEO, un nuevo miedo comenzó a gestarse. ¿Sería esta vez suficiente su propuesta o chocaría nuevamente contra sus muros defensivos? ¿Su voz sería realmente escuchada en un entorno que aún la percibía como una mera observadora? A medida que la fecha del segundo encuentro se aproximaba, Clara sintió que el peso de la incertidumbre comenzaba a deslizarse sobre sus hombros. Tenía que confrontar sus propios límites, preparar su mente y, sobre todo, consolidar la fuerza de su convicción. El mundo corporativo no sería fácil de desafiar, pero sabía que era en este punto crítico donde se decidirían su futuro y su lugar en él. El día antes de la reunión, al repasar sus notas, una idea se le antojó brillante y aterradora a la vez. Soltar una verdad inquebrantable sobre su propio viaje en el encuentro podría ser el punto de inflexión necesario. Tal vez era el momento de ser auténtica, de desnudarse emocionalmente ante el CEO y su equipo. La pregunta quedó latente en su mente. Podría cambiarlo todo, pero ¿estaba realmente lista para compartir su historia y con ello arriesgar su autonomía? De pronto, una decisión crucial la enfrentó. El reto de tomar la palabra no solo como una asesora, sino como alguien que había vivido la batalla y que había salido adelante. Con ese pensamiento, un nuevo tejido de posibilidades se formó, y Clara supo que había llegado el momento de articular su verdad con valentía. ¿Sería capaz de hacerlo y encontrar su voz en medio del ruido de la empresa? Clara respiró profundo esa mañana. Estaba en la cima de una montaña emocional, un punto donde la euforia y el miedo se entrelazaban. Con cada paso hacia la oficina del CEO, su corazón latía con la intensidad de una orquesta, un poderoso recordatorio de lo que estaba en juego. No solo se trataba de presentar su propuesta, era el momento de invocar su historia, de poner sus vulnerabilidades sobre la mesa como un instrumento para construir conexiones auténticas. Antes de entrar, un breve vistazo a su reflejo en el espejo le reveló una mujer decidida. Esa misma imagen le devolvía una mezcla de confianza y ansiedad. Su cerebro estaba en plena batalla interna. ¿Seré suficiente? ¿Podré sostener todo lo que he trabajado? Pero cada duda se contrarrestaba con la imagen de Raúl y sus amigos, quienes habían validado su necesidad de un liderazgo basado en la escucha y el entendimiento. El CEO la recibió con un gesto que combinaba curiosidad y escepticismo. Clara se acomodó en la silla con la firmeza de alguien que había librado sus propias guerras. Presentó su propuesta con claridad, enfatizando el papel de cada empleado en la transformación que deseaba liderar. Pero no se detuvo allí. La mirada fija del CEO la instaba a profundizar, a mostrar un lado de sí misma que pocas veces había revelado. «Quiero hablarles sobre quién soy realmente», comenzó, tan pensativa como resuelta. Su voz tembló al principio, pero a medida que compartía su historia de resiliencia, poco a poco se transformó en un canal de poder personal. Habló sobre su paso por el restaurante, sobre las noches en las que se sentía invisible y sobre cómo esos desafíos la habían forjado. Clara supo que estaba más allá de presentar solo números, estaba iluminando la esencia humana detrás de cada cifra.
El CEO la escuchaba con atención. Una expresión de sorpresa y quizás una chispa de reconocimiento cruzaba su rostro. En ese instante, Clara comprendió que estaba haciendo más que hablar sobre cambios organizacionales. Estaba construyendo puentes de empatía con su audiencia. El ambiente en la sala cambió. Un silencio reverente se apoderó del espacio. Clara sentía que su historia resonaba con los asistentes, demostrándoles que la vulnerabilidad podía ser una fortaleza. Era evidente que la estrategia había dejado de ser un mero cálculo financiero, se había convertido en un llamado a la acción colectiva. Sin embargo, al finalizar su exposición, la duda resurgió. ¿Harán eco de mis palabras o las descartarán como la sugerencia de una recién llegada? Esa incertidumbre la ahogaba. Ella había expuesto su verdad, pero bien sabía que el impacto no siempre se traduce en aceptación de inmediato. Mientras escuchaba los primeros comentarios del CEO, la mezcla de temor y esperanza se apoderó de ella. Su convicción la había llevado hasta este punto, pero ¿qué sucedería si su esfuerzo quedaba en el aire? Sin embargo, el CEO comenzó a formular preguntas que evidenciaban que había captado la esencia de sus palabras. Poco a poco, el diálogo se tornó más colaborativo. Había un relámpago de interés en el aire. Con cada intervención, Clara veía cómo sus ideas eran consideradas, como una semilla que comenzaba a germinar. La tensión en su pecho se transformó en una euforia cautelosa. Pero a medida que la conversación progresaba, se dio cuenta de un preocupante detalle. La resistencia del CEO no se desvanecía. La mente analítica del CEO todavía estaba en modo crítico, analizando y preparando su defensa frente a lo desconocido. En lugar de rechazar su propuesta, comenzaba a darle vueltas. La reunión concluyó, pero Clara salió con la mente disparada, llena de preguntas. Si había capturado al CEO en su narrativa, ¿por qué no lograba percibir su disposición total a cambiar? Su experiencia no podía ser trivializada. El futuro de su visión colgaba de un hilo, y hacia adelante, Clara debió enfrentarse a una nueva inquietud. ¿Sería capaz de mover esas montañas de resistencia y transformar no solo la cultura de la empresa, sino su propio destino? Mientras daba los primeros pasos hacia su siguiente desafío, una idea emergía en su mente. Podía ser un catalizador para el cambio, pero ¿qué estrategia debería adoptar para derribar las barreras y ganar aún más credibilidad dentro de la organización? El tiempo apremiaba, y las respuestas que buscaba se volvían más urgentes. Clara no tenía tiempo que perder. En su mente se dibujaban rutas alternativas para abordar su desafío. Había sembrado la duda en la mente del CEO y ahora era el momento de consolidar su influencia, de demostrar que su visión no solo era posible, sino necesaria. La balanza se inclinaba lentamente a su favor, pero ¿cómo lograr que esa luz brillante se convirtiera en un faro de cambio? Mientras regresaba a su escritorio, revisó la lista de desafíos que había elaborado un par de semanas atrás. Eran notas simples, pero cada una representaba una barrera que necesitaba desmantelar. Había leído una y otra vez sobre los métodos de persuasión. Sabía que aprovechar el momento clave era esencial. La resistencia no se eliminaría de un golpe. Requeriría una estrategia a largo plazo que incluyera educar, entusiasmar y, sobre todo, conectar. La primera estrategia que decidió implementar fue un enfoque más cercano hacia los miembros del equipo. Comenzaría pequeñas conversaciones, plantaría las semillas de su visión en los corazones de sus compañeros. Clara creía que cada individuo era una pieza del rompecabezas y al unirse, la resistencia se desplomaría como castillo de naipes. Era hora de convertirse en líder, no solo de ideas, sino de personas. Sin embargo, había un aspecto que la inquietaba, las dudas de su propio equipo. Durante años había vivido a la sombra de las expectativas de los demás, observando. Ahora alza la voz, pero ¿sería su voz lo suficientemente poderosa para resonar entre aquellos que estaban acostumbrados a otra forma de liderazgo? Un día se encontró con Valentina, una de las gestoras de recursos humanos, durante la hora del café. Valentina mostraba señales de tensión sobre su trabajo y Clara lo notó enseguida. Decidió aprovechar ese momento, poniendo en práctica su nueva estrategia. «Valentina, ¿cómo te está yendo con los cambios recientes?», le preguntó, consciente de su experiencia y el valor que podía aportar a la conversación. La mujer suspiró, compartiendo sus preocupaciones sobre la implementación de políticas modernas que la alta dirección ni siquiera parecía entender. Clara se sintió aliviada,
al ver que otras voces estaban igualmente frustradas. Su historia podría no solo impactar al CEO, sino también inspirar a su equipo a arrojar luz sobre los problemas latentes. Crear un espacio de diálogo era crucial. A medida que avanzaban los días, Clara sostenía reuniones informales con diferentes departamentos, escuchando, absorbiendo inquietudes y esperanzas. Aprendió a articular toda esa información en su favor, revelando sus descubrimientos a la dirección mientras construía confianza entre sus pares. Su estrategia de conectar y empatizar estaba dando frutos, pero había algo más que necesitaba descubrir. En una de esas sesiones, un comentario de Mario, un veterano del área de marketing, la hizo reflexionar profundamente. ¿Y qué pasa si todo esto lleva a un fracaso, Clara? ¿Qué harías entonces? Las palabras de Mario funcionaron como un resorte. El miedo al fracaso la había detenido varias veces, pero ¿y si esa era la clave del crecimiento? Clara se vio obligada a confrontar sus propios temores. Tenía que abrazar la posibilidad del error, entender que el crecimiento personal y profesional nacía de la vulnerabilidad. Esa noche en su casa, Clara se sentó frente a su ordenador y empezó a bosquejar los puntos clave de su nuevo enfoque. Sus reflexiones giraban en torno a construir una cultura organizacional que valorara la experimentación, donde el fracaso no fuera un estigma, sino un ladrillo fundamental de un aprendizaje continuo. Pero al día siguiente, durante una reunión crucial, el CEO cuestionó la viabilidad de uno de sus planteamientos. Esa confrontación, aunque dolorosa, confirmaba que sus innovaciones estaban comenzando a sacar a la superficie la resistencia del cambio en la organización. Clara respiró hondo, sintiendo cómo esa presión la empujaba a evolucionar una vez más. La gran pregunta se instaló en su mente. ¿Podría transformar su propio temor al rechazo en una oportunidad de crecimiento, no solo para ella, sino también para todos en la empresa? El momento crucial estaba ante ella. La necesidad de lanzar una prueba piloto de su plan para desafiar las normas se hacía inminente. Si había algo que había aprendido, es que el cambio no se lograba desde la comodidad, y ahora le tocaba hacer un movimiento decisivo. ¿Estaría dispuesta a arriesgarse, a enfrentarse no solo al CEO, sino a su propio miedo a perder? La decisión se dibujaba con claridad en el horizonte, y Clara sabía que la hora de la verdad estaba cada vez más cerca. Clara se despertó esa mañana sintiendo una profunda sensación de propósito. Había recorrido un largo camino desde aquellos días en el café, siendo solo una camarera con sueños relegados. Ahora estaba a punto de presentar su propuesta más ambiciosa en la reunión crucial con el CEO. Esa reunión podría cambiar no solo su carrera, sino también la cultura de la empresa que tanto anhelaba transformar. Había trabajado incansablemente en su presentación, integrando las voces de sus compañeros, transformando sus miedos y dudas en un plan sólido que incluía no solo estrategias financieras, sino también un cambio radical en la manera de abordar la colaboración y la comunicación dentro de la empresa. La mañana estaba fría, pero Clara sentía el calor de su determinación. Sabía que su historia, sus aprendizajes y su nueva visión eran las herramientas que necesitaba para abrir las puertas a un futuro más prometedor. La reunión comenzó con el CEO y su equipo ejecutivo, unos rostros familiares llenos de escepticismo. Clara, aún con un ligero temblor en las manos, se presentó con la seguridad que había cultivado en los últimos meses. La sala se llenó de un silencio expectante. Hoy no solo voy a hablarles sobre números, comenzó. Hoy les voy a hablar sobre nosotros, sobre lo que podemos lograr cuando unimos nuestras voces y compartimos nuestros valores. Mientras exponía su propuesta, Clara notó cómo algunas de las tensiones cargadas en la sala comenzaron a disiparse. Había algo poderoso en la forma en que conectó los datos que había recopilado de sus compañeros con sus propias historias de lucha y superación. Si invertimos en las personas, si les damos el valor y la confianza necesarios, nuestro rendimiento irá más allá de las cifras y creceremos como un equipo cohesionado y resiliente. Clara observó las expresiones de sus colegas y pudo ver cómo la curiosidad y la reflexión comenzaban a florecer. Empezaron a entablar conversaciones entre ellos, cuestionando sus propias creencias sobre la forma en que habían llevado la empresa hasta ese momento. Aquel diálogo empoderador, que creía imposible, estaba comenzando a florecer. Había plantado las semillas de un nuevo tipo de liderazgo, uno que abrazaba la vulnerabilidad y la apertura al cambio. El CEO,
que parecía inundado de tensiones previas, comenzó a participar activamente. Se sentía el peso de la dirección en su mirada, así como la posibilidad de una redención profesional. Clara propuso la implementación de un programa piloto, en el que se integraran todos estos elementos, una oportunidad para poner a prueba el nuevo enfoque. Pero en lugar de encontrar resistencia, comenzó a notar un cambio. Algunos de sus colegas se manifestaron en apoyo. «Me parece que deberíamos considerar esta propuesta», dijo Mario, el veterano de marketing. «La verdad es que no hemos experimentado con este tipo de cultura anteriormente, y tocaría a todos». Al final de la reunión, el CEO, aún con el ceño fruncido por la concentración, dio un asentimiento. «Sé que puede haber escepticismo, pero creo que es momento de arriesgarnos. Vamos a lanzar el programa piloto que Clara ha propuesto». Esa sola frase resonó como una explosión de euforía dentro de Clara. Había conquistado no solo la resistencia del CEO, sino también el apoyo de su equipo. A medida que la reunión concluía, sintió una mezcla de liberación y triunfo. Había logrado transformar sus propios miedos en ímpetus para el cambio. Y había enfocado su historia y sus aprendizajes como un faro que iluminaba el camino para todos sus compañeros. Clara salió de la sala, sus pasos resonando con confianza en el pasillo. Sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba, pero había dado el primer paso hacia su crecimiento personal y profesional. Esa tarde, mientras dejaba la oficina, una luz dorada se filtraba a través de los edificios, recordándole que el futuro que una vez consideró inalcanzable ya era suyo para construir. Era el momento de seguir moldeando su destino con los cimientos de su visión. Clara decidió que, al igual que había transformado la narrativa en la empresa, también debía seguir su propio relato. Pronto comenzaría las clases en la universidad, su beca ya estaba confirmada, y sabía que ese camino la llevaría hacia nuevas alturas. Cuando llegó a su casa, las fotos de su madre y su hermano la miraban con orgullo. Clara sonrió, satisfecha por el logro que ahora se cernía en el horizonte. Comprendía que el sacrificio valía la pena, y que sus ambiciones estaban alineadas con el deseo de hacer de este mundo un lugar mejor, no solo para ella misma, sino para cada persona que formara parte de su vida. Ambos, Clara y el CEO, por caminos diferentes pero interconectados, estaban destinados a seguir sus respectivas trayectorias hacia el éxito. Clara se sentía lista para los desafíos que aún quedaban, y cada paso futuro sería testimonio del poder de la perseverancia, la conexión humana y el valor de ser uno mismo. No esperes ni un segundo más para unirte a este viaje de transformación personal. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte más historias que inspiran y emocionan. Dale me gusta a este video para que otros puedan encontrar este contenido y comenta abajo tus reflexiones sobre este impactante final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta increíble conclusión. Este es el momento de demostrar el poder de las historias de superación.